Ya, vamos a comenzar la clase entonces del miércoles 22 de abril. Espero que me escuchen. Sí se escucha. Vamos, la clase pasada vimos deducimos la cuestión de la flexura para la litósfera. Que es esta. Es esa ecuación, la que está acá. Es una ecuación diferencial de cuarto orden, en donde esto es la flexura, el primer parámetro de, que es una constante elástica, es la rigidez flexural, y nos indica qué tan rígida o qué tan fuerte es la placa, ¿ya? Mientras más grande de, menos se va a deformar, y mientras más chico de, más se va a deformar, es decir, la placa es más débil. Este es una derivada de cuarto orden para la flexura W. P es una fuerza horizontal constante, que es 100% horizontal, puede ser compresión o tensional. Y esta es la segunda derivada de la flexura, que está relacionada con la curvatura de la flexura. ¿Ya? La segunda derivada está relacionada con la curvatura. Y esta es la fuerza de, o la presión de restitución, o la presión de reacción debido al empuje, o la fuerza de flotabilidad, es decir, el contraste material entre los dos materiales. Y es proporcional a G, o sea, a W, donde W es lo que se sumerge la flexura, o sea, la litósfera. Como se deforma W, es lo que se sumerge en el material nuevo. Y por eso está esta reacción. Ahora, esta constante, esto se puede interpretar como un delta ρ, ¿ya? Va a depender si estoy en el océano o en el continente. Si en el continente va a ser, en vez de agua, va a ser rocas continentales. Ahora también esto se puede extender más si estuviera en un ambiente sedimentario. En vez de tener rocas continentales, voy a tener rocas sedimentarias, y esto se reemplazaría por ρ sub c. Al final esto es un delta ρ nomás, ¿ya? Un delta ρ, y va a depender del contraste material. Y cada problema si está en el aire va a ser cero, aquí va a ser cero, ¿ya? Y en realidad en el aire no va a haber fuerza de empuje, esto va a ser cero. Entonces, bueno, cada problema vamos a poner el contexto. Pero si estamos en la litósfera, sabemos que estamos sobre la astenosfera, así que siempre va a haber un delta ρ aquí. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo en el continente, en donde tenemos cómo depende la flexión elástica de la dimensión horizontal de la carga. Vamos a tener una carga, ya, esto es un problema teórico para partir. Ya vamos a tener una carga periódica, es decir, sabemos que las montañas son súper irregulares, tienen una morfología complicada, pero vamos a asumir una montaña que tenga esta forma, tiene una altura h sub 0 en el medio, o sea, aquí la altura es 0, tiene un máximo h sub 0 y después tiene un valle, ¿ya? Topografía negativa, un valle. Y tiene una longitud de onda lambda, el largo total de la montaña. Este es el pic de la montaña y este es el pic negativo o el depocentro del valle. ¿Ya? Esa es la topografía. Bueno, ¿qué flexura va a producir esta carga? Porque si esto es una altura, va a producir, y como tiene una masa, ¿cierto? Una masa, una densidad, va a producir una carga, y si tiene una carga, va a producir una flexura. Entonces la flexura que vamos a estudiar tiene, bueno, se adelanta aquí un poco la figura,
Este va a ser el resultado, pero tenemos que calcularlo en forma exacta. La flexura W va a ser, si tengo aquí una altura positiva, voy a tener una deflexión. Si tengo una carga negativa acá, una anticarga, voy a tener un alzamiento. Alzamiento, acá es subsidencia. ¿Ya? Pero vamos a calcular esto en forma exacta, ¿usando qué? Usando la ecuación de la litósfera para el caso continental, porque estamos en el continente. Es decir, vamos a ocupar esta ecuación. Entonces, Profe, ¿sí? en el dibujo, en la parte B, también hay exageración vertical, como los ejemplos que Ah, sí. vimos. Sí, siempre. Sí, o sea, vamos a ver. Sí, hay exageración vertical claramente, porque lambda es mucho mayor que h, que h sub 0 y mucho más grande que W0. Es para ver la forma, ¿sí? Sí, hay exageración vertical. Ahora, primero que hay que hacer es, la topografía A hay que describirla, ¿cierto? Esto hay que encontrar una ecuación para, llamemos que esto es h de x. Si esto es 0 y este eje es x, la forma de esto, ¿qué sería? ¿Qué función matemática sería, describiría esta topografía? Una función sinusoidal. Una ecuación sinusoidal. Por ejemplo, la del seno, ¿cierto? Sería algo así como h de x igual h sub 0 por seno de 2 pi x lambda, donde lambda es la longitud de onda y, o si se quiere, 2 pi sobre lambda sería la frecuencia espacial. ¿Por qué esta está bien? Porque si hacemos x igual 0, vamos a tener 0, que es el punto de acá, 0. Si hacemos el máximo va a estar aquí como el lambda cuarto, ¿cierto? Si ponemos aquí lambda cuartos, se van los lambda y me queda 2pi dividido por 4, pi medio, o sea, seno de pi medio, 1, me queda h sub 0, que está acá, está perfecto. Y si x vale lambda, me queda seno de 2pi, que también vale 0. Y si x vale lambda medios, aquí me va a quedar seno de pi, que también vale 0. Si ponemos lambda 3 cuartos, me va a dar menos 1, me va a quedar menos h sub 0, es decir, esto de acá. Ya, entonces esta función está correcta. Esto sería la altura. La carga va a tener que ser la densidad, la carga o la presión litostática, va a ser la densidad de la montaña, que es la densidad de la corteza, por G y por H. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar que la carga es toda esta expresión, que es la densidad de la corteza por la gravedad, por el espesor, o sea, esta es la amplitud máxima, por el seno. Y es variable con respecto a x. Entonces, lo que hay que hacer ahora es simplemente reemplazar esta carga en la ecuación de acá, es decir, aquí. Este q lo reemplazamos aquí y resolvemos la ecuación. Es decir, nos queda toda esta ecuación de acá. Ah, aquí no hay P, ¿cierto? Si ustedes ven el problema, no hay ninguna, aquí no se indica, a menos que se indique, no hay ninguna fuerza horizontal actuando. Por lo tanto, no hay fuerza horizontal y hacemos P igual 0 de esta ecuación, P igual 0, Q si existe, esto también, esto también. Entonces nos va a quedar la ecuación diferencial así. Esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces aquí tienen que ustedes recordar lo que aprendieron en el curso de ecuaciones diferenciales, todas esas técnicas, todos esos métodos, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta es una ecuación
tenemos que derivar 4 veces una función y después multiplicarla por este factor, después derivarla, digamos aquí, ponerla acá, y que nos dé siempre seno. ¿Y cuál es esa función? Algo con seno. Entonces, la solución de esto, si se dan cuenta, es esta. Es una función que tiene cierta amplitud por encontrar, W0, tiene que ser un seno, y tiene que tener un 2πx lambda, porque yo quiero derivar esto 4 veces, y quiero que cumpla esta ecuación. Entonces, si se dan cuenta, la ecuación que cumple esto va a ser algo así. Y W0 va a depender de ciertas constantes. Entonces, para encontrar W0, derivo 4 veces esta ecuación, la reemplazo acá y hago el álgebra. Se obtiene esto. Derivando 4 veces el resultado y reemplazando la ecuación, se obtiene toda esta expresión. Ahí está los senos, seno, seno. Entonces los senos se van a ir, ¿cierto? Se van a ir y me va a quedar esta ecuación. Y de esta ecuación yo puedo despejar W0, que es la flexura máxima. Claro, la flexura máxima. W0 es esto, digamos, lo que está aquí. Eso es W0. Flexura máxima. O de flexión máxima. ¿Ya? Lo mismo va a ser acá, pero con signo negativo. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación, hay que estudiar esta ecuación. Porque tenemos que responder una pregunta. Aquí la pregunta era, ¿cómo depende la flexión elástica de la dimensión horizontal de la carga? Es decir, ¿cómo depende W0 de lambda? Eso es lo que están preguntando. Bueno, la respuesta está más o menos aquí. Porque aquí tenemos W0 que depende de H0, de las densidades, de la flexura y de lambda. Entonces, veamos dos casos. Bueno, antes de nada, esta expresión, esta expresión D dividido por ρ sub c por G, ¿tiene unidades de qué? Si ustedes recordan que D tiene unidades de torque sobre metro, ¿ya? G, unidad de aceleración, y densidad, unidades de kilo sobre metro cúbico. Si ustedes hacen todo ese análisis ahí, de dimensiones, le va a dar que eso tiene unidades de longitud a la cuarta. Longitud a la cuarta. O metro a la cuarta. Si ustedes aplican raíz cuarta, le va a quedar unidades de longitud. Por eso aquí se escribe la cantidad de raíz cuarta de todo esto tiene unidades de longitud. Y es proporcional a la longitud natural de la flexura litosfera. Ya, esto es un concepto importante en el curso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que es proporcional a la longitud natural de la flexura? Significa que eso es proporcional a la longitud de onda de W. Es decir, eso me dice si la flexura es de gran longitud de onda, es decir, es de gran escala, de varios kilómetros, o es puntual, local, de corta longitud de onda, es decir, pocos kilómetros. ¿Ya? Ahora, en realidad, para ser exacto, la longitud de onda es como esto, multiplicado por 2π. ¿Ya? Queda un periodo. Si ustedes multiplican esto por 2π, tienen la longitud de onda. De la flexura.
de la flexura. Recordad que lambda es la longitud de onda de la carga. Si esto multiplicamos por 2pi, le da la longitud de onda de la flexura. Entonces yo les pregunto, si esto es la longitud de onda de la flexura, o es proporcional a la longitud de onda de la flexura, placas que tengan mucha rigidez van a tener larga o corta longitud de onda. ¿Larga? Larga. Lo dice la ecuación, ¿cierto? Si D es grande, va a ser lambda larga. Pero imagínense desde el punto físico. Una litósfera fuerte o rígida va a tener longitud de onda larga. Es decir, se va a deformar por un largo bien grande. Se va a propagar la flexura en forma bien grande. En cambio, una flexura débil, perdón, una placa débil, va a tener una longitud de onda corta. Es decir, porque tiene un D chico, el lambda va a ser chico. Por lo tanto, las placas débiles, lo que estamos diciendo aquí en resumen, las placas débiles tienen deformación puntual, local. Y las placas fuertes tienen deformación regional, es decir, a grande escala. A grande escala. Puede ser un poco intuitivo, ¿o no? ¿O les parece que está bien? ¿Sí? Sí, en el fondo lo que pasa es que la placa fuerte se deforma por más distancia, pero con poca amplitud. En cambio, las placas débiles se deforman localmente, pero con mucha amplitud. Y ahí está la gran deformación. ¿Ya? Esa es la razón. Las placas fuertes se propagan la deformación, como las placas tectónicas. Por eso se dicen que son placas rígidas. O sea, no serían, porque son capaces de transmitir esfuerzo por cientos y miles de kilómetros. En cambio, las cosas más débiles localmente se deforman mucho. Ya. Caso 1. Bueno, volvamos al problema. Teníamos que escribir, la pregunta era, ¿cómo depende lambda, cómo depende la flexura, o W, de la longitud de onda de la carga, es decir, lambda? Entonces, el caso 1, supongamos que lambda, recordad que esta es la ecuación, ¿ya? Esta, anótenla por ahí, no sé. W0 es igual a eso. Entonces ahí está la relación con doble lambda. Entonces, ¿qué pasa cuando lambda, caso 1, si lambda es mucho menor que 2pi d dividido por rho c por g? O sea, volvemos a la ecuación, que lambda es mucho menor que la raíz cuarta de esto dividido por 2pi. ¿Qué va a pasar con esto? Si lambda es mucho menor, ¿qué va a pasar? Esto va a tener infinito, ¿cierto? Si lambda es mucho menor, pues es como hacer tender lambda a cero. Esto va a tender a infinito. Y si tiende a infinito, significa que W0 tiende a ¿qué? A cero, ¿no? A cero. O eso en el caso del límite, ¿cierto? Pero si lo hacemos así como mucho menor, es como decir que H sub 0 va a ser mucho menor que W0. Eso es como lo que estamos concluyendo.
Entonces, si lambda, en la longitud de onda de la carga es mucho menor que esta expresión, es decir, estamos con una placa fuerte, W0, o sea, muy fuerte, ¿cierto? Una placa muy fuerte. Estamos diciendo que W0 es mucho menor que H0. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque estamos diciendo que W0 es pequeña comparado con H0. Entonces va a haber poca fracción. ¿Por qué? Porque es una placa fuerte. Está bien. Está bien. Caso 2. Lo contrario de esto. ¿Qué pasa si lambda es mucho mayor que 2pi g? Eso. ¿Qué pasa con esto? Aquí. ¿Esto aquí va a tender? A cero debería tener. A 0. Y nos va a quedar algo constante aquí. Esto va a tender a 0. Nos va a quedar... Eso tiende a 0. Nos va a quedar que W0 va a valer H0 dividido por ρ sub m dividido por ρ sub c menos 1. Ahora, eso que está ahí no es cualquier cosa. Esta expresión. Esa expresión... A ver, esto faltó explayarlo un poquito más, pero... Sigámoslo aquí, a ver. Entonces, teníamos que nos queda W0 igual H0. W0 igual H0 dividido por ρ sub m dividido por ρ sub c y todo eso menos 1, ¿no? Ρ sub m menos, eso es, ¿cierto? A eso llegamos. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, esto si lo ordenamos un poco, es lo mismo que decir... Esto es puro álgebra, ¿ya? H0 es igual a ρm menos ρ sub c dividido por ρ sub c, ¿cierto? Es decir, es H0 por ρ sub c dividido por ρ sub m menos ρ sub c. Ya. No sé si esto le suena... Este es un ρ, ¿ya? Es un ρ. ¿Cómo se llama así? ρ. ¿Les suena parecida esta ecuación, no? ¿De algún curso? Como equilibrio hidrostático, ¿no? Sí. Equilibrio isostático, hidrostático. Entonces, volviendo al apunte, efectivamente eso es equilibrio isostático, esto que está acá, que es la ecuación compensación isostática de Airy. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que estamos en este caso. Tenemos, por ejemplo, lo hacemos así como por columna, ¿ya? Y tenemos aquí la montaña, que tenemos en altura h sub 0, ¿cierto? Y acá tenemos el bajo y aquí tenemos el aire.
vamos a estudiar un seno nomás un pic nomás de la montaña, ¿ya? La parte izquierda. Tenemos una altura h sub 0 y el aire. Entonces, abajo de de la montaña hay corteza. Entonces tenemos un espesor cortical de h sub c. Y eso tiene densidad ρ sub c. Y este peso, esta carga de la montaña va a producir una flexura que va a ser W. Entonces, este es un caso particular de flexura, ¿ya? Y se llama, en realidad más que flexura se le llama raíz cortical a esto. W es como una raíz cortical. Y esto es un caso particular de compensación isostática, que tiene como hipótesis que dice que a un mismo nivel de profundidad o a un mismo nivel de compensación, el peso que siento aquí en C1 es el mismo peso que siento acá en C2. Eso es lo que dice. Entonces, el peso de esta columna es igual a este peso de esta otra columna. Entonces, ¿cuánto vale el peso en C1? ¿Cuánto vale? Vale, Rho sub W C. más Mm. HC más H0 por Rho sub C. Vale. Ups. No es que no está. Ya, no está. Vale, ya hagámoslo acá. Mónica. Vale. Díctenme, ¿vale? Factor de G por el peso de la columna C1, ¿vale? G, factor de H sub 0 por Rho sub, ¿cuánto? C. C, más la columna de corteza multiplicado por Rho C. Rho C, más la raíz, W0, por la densidad de ¿qué? Rho C también, ¿o no? Rho C también. Entonces el peso de la columna 1. En la columna 2, va a ser el peso en la columna 2. ¿Cuánto sería? G por el peso del aire, ¿cierto? ¿O no? Aquí está. Esta es la columna 2. Tenemos el aire, corteza y el manto. Ujú. Entonces, esta sería H sub 0 por el peso del aire, que se desprecia, 0. Más la densidad del aire súper baja, comparada con la corteza y el manto. Y el agua también. Ya. H sub C, ¿por cuánto? Rho sub C. Rho sub C. Y la raíz cortical sería por Rho sub M. ¿cuánto? Rho sub M. Rho sub M, la densidad del manto. Ese sería el peso de la columna 1 y ese sería el peso de la columna 2. Entonces, ¿qué es isostasia? Que son iguales. Por eso se llama iso. De igual. Entonces hacemos igual peso de la columna 1 igual peso de la columna 2. Y se van a ir. Bueno, eso es 0. Nos va a quedar, a ver, todo eso. Igual todo esto. Todo eso. Entonces, bueno, se van los Rho sub C, ¿cierto? ¿Está claro? Se van a ir esto.
Y nos queda eso, ¿no? Eso. Entonces hacemos el factor común de W0. Y W0 valdría H0 por Rho sub C dividido por Rho sub M menos Rho sub C, que es justo lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Es decir, tenemos isostasia. Eso era lo que habían observado, pero era para repasar un poco. Entonces, conclusión, efectivamente, esto de aquí es isostasia de aire. Entonces, el caso particular en que lambda es mucho mayor que todo este factor, en el fondo esta expresión que está acá, el factor más predominante es D, porque G es constante, Rho sub C es muy constante, y ¿qué es lo que el parámetro que varía más? Es D, que es la rigidez de la placa. Entonces, si decimos que lambda es mucho mayor que D, estamos diciendo que D es pequeño, en el fondo. Es como decir eso. ¿Ya? Que D es pequeño. Es decir, es una placa débil. Entonces, no sé cómo se ve en los cursos de geofísica general. Yo no lo aprendí cuando era estudiante, lo aprendí después. Pero una forma de entender, bueno, esto es compensación isostática. Pero la compensación isostática es equivalente a decir que la placa es débil. Aquí lo estamos concluyendo. D es mucho menor que mucho menor que lambda, es decir, D es pequeño. Entonces, la compensación isostática es un caso particular de placa que tiene poca o muy poca rigidez. Y cuando tiene poca rigidez, de hecho, en el caso extremo, en que D es 0, por eso aquí tiende a 0, la deformación de la flexura va a ser isostática. Y si se dan cuenta aquí, la isostática es sumamente local. Tengo aquí está un poco, en realidad aquí está mal dibujado, ¿eh? Porque W es mayor que H sub 0. Se ve de esta ecuación. De aquí se ve, ¿cierto? Porque Rho sub C, ¿cómo se compara Rho sub M con Rho sub C? ¿Cuál es mayor? ¿Rho sub M o Rho sub C? Ujú. Lo sube. Rho sub M. De hecho, un caso, pongámosle un número. Este es típicamente 3,3. Y este Rho sub C es típicamente 2,7. ¿Cuánto daría eso? 3,3 dividido por 2,7. ¿Tienen calculadora por ahí? A ver. 1,2. Y más o 1, menos. 1,2. Menos 1, 0,2. Es decir, aquí estamos diciendo que 0,2 es lo mismo que decir que W0 es 2 veces H0. El doble. Es una aproximación, bueno, eso va a depender de los valores de Rho sub M y Rho sub C. Pero es siempre mayor, esto siempre es menor que 0, por lo tanto, si lo paso para arriba va a ser mayor que 1. Por lo tanto, siempre W0 es mayor que H sub 0. Por eso, esto está mal dibujado, esto es más profundo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que la deformación isostática es local, primero, y segundo, es una ampliación
de la carga. O sea, ustedes toman la carga y la multiplican por un factor. Eso se llama mímica. ¿Ya? Es una copia directa de la carga. Tiene una mímica. Esto se va a profundizar y va a producir, eso es isostasia, que es una deformación local con muy baja longitud de onda de la flexura, no confundir esta con la otra, de esta, porque D es pequeño, y esto es una ampliación de la carga. Eso es isostasia local de aire. Y eso ocurre cuando D es chico. Entonces, cuando D es chico, es un caso extremo. D chico, compensación isostática. D grande, poca fracción. Es el otro caso extremo. Ya. Aquí se define un parámetro que se llama grado de compensación. Grado de compensación C, que es la W0 cualquiera, que aquí está escrito en forma cualquiera. Aquí, es decir, cualquiera, para cualquier lambda, sin especificar si es mayor o menor que la flexura natural de W0. Se define entonces C como W0 dividido por el caso particular de isostasia. Por eso aquí pasemos de W0 infinito, así se le bautizó al caso particular en que D tiende a 0, isostático. Entonces se define así el grado de compensación. El grado de compensación. Entonces, ustedes a veces han escuchado los libros, o sea, en las clases, en las presentaciones, y han leído los libros, compensación isostática, o no está compensado isostáticamente, o está compensado elásticamente. No sé si han escuchado esas cosas. Bueno, eso viene de aquí, de este factor, que dice que, por ejemplo, si lambda tiende a 0, aquí tenemos un gráfico que está en el Turcotte-Schubert. Uf. No sé quién te invitó. No. Este gráfico está en el Turcotte-Schubert y lo que se hace aquí se grafica C. Uf, no sé qué está pasando. Ya. Voy a hacer. Ya. En la izquierda está C, que va entre 0 y 1. Y la variable aquí es lambda. ¿Ya? Y lo que se verifica aquí, en vez de poner lambda como tal, se normaliza. Es decir, y se deja en forma adimensional. Se pone lambda y se divide por todo este factor. 2pi dividido, o sea, todo este factor. O sea, se multiplica por esto, o se da vuelta el d, digamos, porque todo esto tiene unidades de 1 sobre lambda o 1 sobre metro, entonces va a quedar adimensional. Es una forma de graficar. Ustedes pueden graficar de muchas formas. En vez de graficar lambda solo, que va a quedar puras cosas con kilómetros, a veces es conveniente hacerlo en forma adimensional. Y todo esto, lo que importa aquí, lo relevante es para ver la dependencia de C con lambda. Entonces, lo que queríamos decir aquí es que cuando lambda tiende a 0, o hacemos lambda
Claro, cuando lambda tiende a 0, es como decir que la flexura es, aquí está, lambda tiende a 0, ¿qué va a pasar aquí? ¿Eso va a tender a qué? Infinito. A infinito, por tanto C va a tender a 0, ¿cierto? Como dice ahí. Decir lambda tendrá a 0 es como decir que D tienda a infinito. Es como lo mismo, ¿cierto? Lambda tendrá a 0, o sea, obtengo el mismo resultado. Y si D tiende a infinito, esto también va a tender a 0, ¿cierto? Es decir, no va a haber flexión. Por lo tanto, C va a ser 0 también, ¿cierto? Si D tiende a infinito, C va a ser 0. Vamos a estar aquí. ¿Y qué significa eso? Significa que no está compensado. ¿Ya? Por eso una placa infinitamente rígida no compensa nada, porque no se deforma nada. ¿Ya? Totalmente rígida. Inflexible. De ahí viene la palabra, ¿no? Inflexible. Ahora, si lambda tiende a infinito, el grado de compensación, el C, esto va a tender a 0, ¿cierto? Y no va a quedar compensación isostática. Si lambda tiende a infinito, esto va a tender a 1, ¿cierto? Va a tender a 1. Esto tiende a 0, esto tiende a 1. Y vamos a tener que W0 es igual a W0 infinito, es decir, W0 es compensación isostática. Por eso es compensación totalmente isostática. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, un ejemplo. Profe, ¿Sí? ese lambda es la dimensión horizontal de la carga, ¿verdad? No Sí. es este lambda de flexura que habíamos hablado No. antes. El de Ya, flexura ya. depende siempre de D. Ya, ok. de D. Gracias. Entonces aquí el lambda nos va a poner el contexto del problema. Entonces, por ejemplo, supongamos una montaña, bueno, esto es exagerado, con una altura de 25 kilómetros, un molo de Young de 706 gigapascales, una razón Poisson típica de la litósfera 0,25, una densidad cortical de 2,8, 2.800 kilos por metro cúbico, y del manto de 3.300. Y supongamos que el cordón montañoso tiene un largo de 420 kilómetros. Si usamos todos estos valores, que es un caso particular, nos va a ver que C es 0,5. 50% de compensación. Entonces, como decimos acá, si lambda es menor que esto, o sea que si lambda es menor que el grado de compensación, perdón, si lambda es menor que lo que estamos aquí, o sea, estos valores dan esto. Pero si nos vamos a otro lugar, con otros lambda, pero con las mismas propiedades elásticas y de topografía, vamos a decir que si lambda es menor que esto, está elásticamente compensado. Y si lambda es mayor que esto, está isostáticamente compensación. Es decir, mientras más me acerque hacia C igual 1, ¿ya? Va a ser más isostáticamente compensado y menos elásticamente compensado. Si me acerco más hacia 0, va a ser más compensado elásticamente y menos isostáticamente. Otra forma de verlo es como que la isostasia es 0 elasticidad. ¿Por qué? O más que 0 elasticidad, es 0 rigidez. ¿Por qué? Porque isostasia ya dijimos que ocurre cuando D es 0, ¿cierto? El caso extremo totalmente isostático es cuando D igual 0. De hecho, si ustedes ponen aquí D igual 0, le va a quedar esto 1 y tenemos compensación totalmente isostática. Así que mientras más chico sea D, es más isostático, o se acerca isostático.
siempre va a ser una parte isostática, una parte elástica, pero no en los extremos. Y si me acerco más, y si hago crecer D, me voy a alejar de la parte isostasia, porque si D es grande, es rígida. Por lo tanto, se va a deformar de una forma menor a la isostasia y me voy a acercar, es decir, es más rígida, se va a deformar menos, y mientras más fuerte va a ser menos la deformación, y me acerco hacia el lado de compensación elástica, y en el caso extremo en que es infinitamente elástica o infinitamente rígida, la compensación va a ser cero. Ya. Les propongo hacer una pausa. Voy a hacer un experimento. ¿Hay preguntas? Voy a hacer una pausa de 5 minutos. Voy a grabar el video para que quede más liviano. Y volvemos con el siguiente problema a las 11:08. Acá, profe. Yay. Y probablemente va a ser otro link, ¿ya? Así que estén atentos al curso. Ya. Ya. Bueno.